Vamos a buscar en Juan capítulo 3, versículo 5. Dice de esta manera: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eh, Hay una cuestión importantísima en cuanto a este pasaje. Y en primer lugar, sabemos que el Señor está hablando propiamente a un hombre que sabía perfectamente la ley. O sea, él conocía muy bien lo que era la ley. Por otro lado, vemos que le da un concepto espiritual tremendamente básico, pero no por eso simple. Dentro del judaísmo se había creado un concepto religioso que ponía un cascarón a todo ese ámbito y les hacía estar un poco cegados acerca de lo que debían entender de la vida espiritual. Y ese cascarón no les permitía ver exactamente cuál era la voluntad del Señor. Sin embargo, Cristo les va a señalar diciendo que es necesario nacer de nuevo. Anteriormente el Señor les habla y les dice, bueno, para entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. Para ver el reino es necesario nacer de nuevo. Y va a poner allí algo que para los judíos en ese tiempo era muy importante, que era justamente cómo entrar al reino. Pero va a poner esta premisa, va a decir, es necesario nacer de nuevo. Claro, cuando empieza a desarrollar este concepto, se da cuenta que Nicodemo no tenía idea de lo que era nacer de nuevo. Él enseñaba la ley, pero seguramente la enseñaba o la entendía para él como un medio, un modo de poder él entrar al reino de los cielos. Sin embargo, el Señor habla de una condición espiritual y dice de esta manera: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí una cuestión importante, porque la palabra de Dios va a decir, eh, no es una cuestión de nacer sencillamente en ¿no es cierto?, en un contexto social, no es la cuestión racial, no es la cuestión de que ellos sean descendientes de Abraham, digamos, terrenalmente hablando, no es una cuestión tampoco de los padres, que los padres hayan sido judíos, sino que es una cuestión personal, así como nacer es una cuestión única y personal del individuo que nace, así también el nacer de nuevo es una cuestión personal y única del que va a nacer de nuevo. Dice, lo que es nacido de la carne, es decir, lo que es terrenal, lo que es propio de este mundo, eh, digamos, tiene un ámbito terrenal y va a tener una expectativa terrenal y va a tener una proyección terrenal. Y cuando se acabe todo eso, allí va a terminar. Pero dice, el que es nacido del Espíritu, es decir, por obra del Espíritu, el que es nacido de esta manera, por obra del Espíritu y de forma espiritual, para vivir una vida espiritual en un ámbito espiritual, dice, Espíritu es decir, va a tener la condición propia y espiritual de aquel que le ha dado esta posibilidad de nacer. Entonces, cuando el Señor intenta explicar, vamos a tomar uno de los pasajes tal vez menos comprendidos de la palabra. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto también nos marca a nosotros algo que tenemos que tomar en cuenta, porque el Señor va a hablar del Espíritu. Y dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto es igual a el viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Es decir, aquel que va a nacer de nuevo, no lo vamos a ver justamente como un bebé o en sus distintas etapas, no va a ser algo tan visible como lo que pasa terrenalmente. Podemos decir que lo terrenal es un reflejo de lo espiritual. Llegamos a ese punto, ¿no es cierto?, de ver que lo que terrenalmente pasa con el hombre de forma natural y por aquello que Dios ha creado, es un reflejo de lo espiritual. Y por ejemplo, dice, aquel que nace de nuevo es como el viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Es decir, al viento se lo reconoce por lo que hace, por los efectos que produce. Dice, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, eh, se va a producir ese nacimiento y el efecto va a ser poder ver ese nuevo nacimiento en los actos. Y es allí donde nosotros comenzamos a notar que la vida espiritual no es algo que se vaya a guardar adentro, se vaya a guardar en lo interno de la persona, sino que necesariamente se va a manifestar. Y se va a manifestar en primer lugar desde un testimonio, desde el mismo hecho de dar testimonio. Más abajo dice de esta forma, si recordás el pasaje que hemos leído el, el jueves anterior, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí vemos que Dios ama. Dios es espíritu, Dios es amor, ¿no es cierto? Dios es luz, pero en este caso dice Dios nos ha amado de una manera tan, tan imponente que nos ha dado a su Hijo. Y aquel que es nacido de Dios va a tener esta misma característica. Dice, el que nace de nuevo va a nacer y va a amar, de manera que va a vivir de forma espiritual. Y va a amar a Dios en primer lugar, luego a los que le rodean, ¿no es cierto? Y como hemos señalado allí en los apuntes de la clase pasada, va a tener una relación distinta ya con Dios, con su palabra y con el pueblo del Señor. Y es allí donde nosotros comenzamos a ver lo importante de esto. En cuanto al pueblo del Señor, podemos decir que allí se ubica el ámbito del bautismo, el pueblo del Señor y los demás que nos rodean. ¿Por qué? Porque los que nos rodean comienzan a ver algo totalmente distinto en nosotros. Comienzan a ver que asistimos al local, comienzan a ver que no asistimos a distintos lugares que ellos sí, comienzan a ver que preferimos estar muchas veces en la lectura de la palabra, en la oración o con otros hermanos, muchas veces cuando justamente ocurre alguna reunión, ya sea familiar o ya sea de algunos amigos o ya sea alguna cuestión, muchas veces tenemos que salir para la reunión y comienzan a ver todo esto y dicen, pero ¿qué pasa? Es que ¿no será que se está tomando demasiado en serio todo esto? Y bueno, es allí la cuestión, ¿no es cierto? Donde el testimonio comienza a darse. Pero el testimonio, o este tipo de testimonio, no lo impulsa ni los hermanos, ni los ancianos, no lo impulsan ni la iglesia,
ni los hermanos de la iglesia. Este tipo de testimonio lo impulsa el Espíritu Santo. Por eso mismo dice el pasaje, que todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cuál es el ámbito y cuál es la proyección de aquel que es nacido del Espíritu? Lo espiritual. El apóstol Pablo va a decir justamente esto, allí en la carta a los Romanos, capítulo 5 al 7, va a señalar diciendo que está esa batalla dentro de él, entre lo que sabe que está bien hacer y no lo hace, y entre lo que sabe que está mal y lo hace. Esta batalla es propia de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque justamente ya no hay un solo conductor de la vida. Antes, cuando no teníamos a Cristo, el único conductor de la vida era el mal, era la maldad. Entonces hacíamos mal, o dejábamos de hacer el bien, o hacíamos bien si queríamos o no, y no pasaba nada, con tal nuestra mente estaba tranquila o no teníamos remordimiento. Pero ahora que somos de Cristo, no es lo mismo. Sabemos que está esa lucha. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, tengo que estar en ese lugar y tengo que estar a esa hora, estamos haciendo, o ya comienza un proceso de lucha para decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué tiempo me doy? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué no puedo dejar? Porque tengo que estar allí, ya sea porque eh, quiero escuchar la palabra, quiero estar en oración, o quiero, ¿no es cierto?, tener esta comunión con los demás. Eh, ¿Qué hago? Eh, y bueno, comienza allí la lucha. O también en cuestiones muy personales, ¿no es cierto?, como aquellas debilidades que todo creyente tenemos, ¿no es cierto?, decir, bueno, esto, se presentó esto, ahora cómo lo enfrento, esta tentación, eh, ¿no es cierto?, a la inclinación que tenga el corazón, eh, cómo desecho esta tentación, cómo la aparto de mí. Bueno, toda esa lucha forma parte del creyente. Y es por eso que aquí el Señor Jesucristo, cuando señala esto, nos habla de amor. En primer lugar, nos habla de amor. Y ese amor no es un amor que conozcamos nosotros, sino es un amor sacrificial. Es un amor que da, es un amor que se desprende no de lo que, digamos, le es sencillo desprenderse, no de lo que tiene a mano o tiene en el bolsillo como algo que quedó devuelto y lo da entrega, sino que se desprende de lo más caro, va a brindar como sacrificio a su mismo hijo. Es decir, que el Evangelio nos habla de un amor sacrificial, de algo muy profundo y que tiene que ver con ello. Si leemos nosotros en Romanos 5:5, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice de esta manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Notamos allí algo importante. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, al momento de nacer de nuevo ocurren, podemos decir, dos cosas. En primer lugar, viene el Espíritu Santo a morar a nuestra vida. Y cuando hablamos de morar, no hablamos de que está un momento y se va. O muchas denominaciones enseñan de una manera tan errónea, por ejemplo, que dicen, bueno, el Espíritu Santo está en el creyente mientras el creyente vive en santidad. Ahora, cuando el creyente peca o falla al Señor, el Espíritu Santo se va. Y esto no es bíblico y, por supuesto, al no ser bíblico, no es saludable tener un concepto de esa manera. Porque el Espíritu Santo viene a morar
y viene a vivir en el creyente. Y de esa manera, si el creyente peca, el Espíritu Santo le ayuda a entender que ha pecado y de qué manera ha pecado y cómo puede encontrar la tranquilidad solucionando ese pecado, ¿no es cierto? Es decir, quitando ese pecado y las consecuencias del pecado. Es el Espíritu Santo ahora el guía, el compañero, el representante de Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo dice, ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Es decir, que cuando amamos a Dios y deseamos estar junto a Dios, deseamos estar en una reunión con los hermanos o sirviendo al Señor, no es una cuestión netamente del hombre, sino que es algo que el Espíritu Santo está poniendo allí, ¿cierto? Y es el Espíritu Santo quien está impulsando esto. Y ahora, cuando vemos el tema del bautismo, una de las primeras cosas que notamos en cuanto al bautismo es que el bautismo nos habla de obediencia. Cuando lo vemos desde el lado del creyente nos habla de obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor mandó que seamos bautizados. El Señor mandó que hagamos memoria de Él cada primer día de semana, ¿no es cierto? O cada vez que hagamos memoria de Él, eh, lo hagamos en su nombre. Y esto es importante también, porque si no amamos, no vamos a cumplir su mandamiento, no nos va a interesar su palabra, o si no le amamos con ese amor espiritual, vamos a tener en poco lo que nos enseñe Él a través de la Biblia. Pero si le amamos de manera espiritual, como dice aquí el pasaje a los romanos, con ese amor que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida, que no es un amor humano, no es un amor mejorado, sino es el mismo amor de Dios. Dios es amor, el que mora en nosotros es Dios, el Espíritu Santo, de manera que produce en nosotros el mismo tipo de amor que tiene Dios, es decir, la misma calidad. En cuanto a intensidad podemos decir, bueno, Dios ama infinitamente. Nosotros amamos por ser seres humanos, por estar limitados, amamos muchas veces de manera también, ¿no es cierto?, de una manera muy eh, falente, de una manera muy, no siempre perfecta, pero amamos y tenemos la capacidad de amar con el mismo tipo de amor que Dios nos ha dado. Eso tenemos que tenerlo claro como un concepto en nuestra vida, que podemos amar como Dios ama. Y si Dios ha mostrado su amor de manera sacrificial, nosotros también estamos habilitados, capacitados por el Espíritu Santo que ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón, a amar como Dios ama, es decir, de manera sacrificial. Y esto involucra muchas veces dejar para un segundo lugar todo aquello que no me acerca a Dios. En primer lugar, mi amor va a estar dirigido hacia Dios. ¿Cómo encuentro el lugar para estar con Él? ¿Cómo con la fuerza que Él da, eh, ¿no es cierto?, quito delante mío cualquier tentación o desprecio cualquier tipo de tentación que venga a mi mente? ¿Por qué? Porque amo a Dios. Y el amor tiene que ver con lo sacrificial. Por otro lado, cuando vemos allí, decíamos, el caso de los creyentes, muchas veces que nos reunimos los sábados, los domingos, si podemos también entre semana, eh, ¿no es cierto? Y por ahí los parientes, familiares no lo entienden, vemos allí que también es necesario ayudarles a entender en todo caso, o también que ellos puedan ver a través del testimonio y decir, bueno, llegó esta hora, seguramente ya se van al local. ¿Por qué? Porque pasa siempre. Ellos seguramente van a tomar ya esa idea de decir, bueno,
Llega tal horario, sabemos que se van al local. Y esto es importante, porque al principio seguramente cueste, porque al principio seguramente sea todo una odisea, ¿no es cierto? Pero con el tiempo el Señor va a brindar gracia para que esto sea mejor. Ahora, cuando vemos aquí, decíamos, el bautismo tiene que ver con este acto de obediencia. Este acto de obediencia que el Señor está señalando allí. Recordemos que cuando le da esta comisión a los discípulos, dice de esta manera. El Señor les dice, vayan y hagan discípulos. El Señor no les dice, vayan y hagan creyentes o hagan simpatizantes o hagan personas que les guste el Evangelio, sino dice, vayan y hagan discípulos, es decir, discípulos de Cristo, tampoco discípulos ni de Pedro, ni de los demás apóstoles, ni tampoco del apóstol Pablo, sino discípulos de Cristo. Vayan y hagan discípulos y enséñenles las cosas que yo les he mandado, para que ellos las cumplan. Entonces, ¿qué es lo que mandó el Señor? Podemos señalar tres mandamientos. El primero es esencial, porque el Señor dijo, este nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado a Él? Con un amor sacrificial, entregándose por nosotros, viviendo para servirnos. ¿No es cierto? En segundo lugar, ¿qué es lo que mandó? Dice, y bautícese o bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que haya una identificación pública de esa relación que tienen, que todos los que le rodean puedan ver que el bautismo o esa inmersión que hacen dentro del agua eh, sea un testimonio de lo que ha sucedido en su vida espiritual. El bautismo por agua es el reflejo de lo que ha pasado ya en la vida espiritual, en la vida de la persona. Y vemos también que ese bautismo nos habla de tres cosas. Cuando se sumerge la persona, nos habla de la muerte. ¿No es cierto? Está allí un momento, nos habla de la sepultura, y cuando asciende la persona o sube, sale del agua, nos habla de la resurrección. Esto también en relación a la obra de Cristo, es decir, se está identificando y está anunciando a todos los que le ven allí que ha muerto con Cristo, ¿no es cierto? Y con Cristo ha sido resucitado. Es decir, se habla de o se muestra una unión, una unidad con Cristo única, irrepetible, permanente y perpetua, para nunca más volver a ser igual. Aquel que muere, muere al mundo, muere a todo lo que es y tiene que ver con la proyección de lo terrenal. ¿Para qué? Para orientarse a lo espiritual, para orientarse a lo que propiamente Dios señala. Recordemos que la orientación que da esta nueva vida espiritual justamente la va a señalar allí la palabra de Dios. El Señor Jesucristo cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas en el camino de ir en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, todas las cosas necesarias van a ser adheridas, van a ser sumadas. ¿Por qué? Porque uno está enfocado en aquel propósito de buscar lo que es el reino de Dios, de buscar manifestar ese reino de Dios a un mundo caído, a un mundo perverso, a una sociedad caída, a una sociedad perdida, desorientada. Entonces, mientras uno se disponga a mostrar, a seguir y a reflejar ese reino de Dios, dice, todas las cosas van a ser
añadidas. Todo lo que es necesario va a ser dispuesto, porque justamente tenemos bien enfocado el objetivo. Por otro lado, cuando vemos allí, perdón, el tema del bautismo, decíamos que es un testimonio general a todos. Y ese testimonio lo van a tomar todas las personas y van a decir, bueno, en el caso de Abby, van a decir, bueno, Abigail, ¿no es cierto?, va a dar este paso de obediencia. O Abigail ahora forma parte de este ámbito de la iglesia, está con los hermanos, ya no solamente acompaña a los hermanos, o no solamente está, ¿no es cierto?, en algunos aspectos o en algunas circunstancias, situaciones, o en algunos eventos, sino que ahora está con los hermanos, forma parte de la iglesia local. Recordamos que hay un concepto importante. Cuando uno nace de nuevo, o nosotros por ahí lo conocemos como recibir al Señor, cuando uno recibe al Señor, entra a formar parte de la iglesia universal, esa iglesia que solamente el Señor conoce, de todos aquellos que son hijos de Dios. Esa iglesia es una iglesia netamente espiritual. Pero cuando uno se bautiza, en este caso por agua, forma parte de esa iglesia local en la que se bautiza. Y ahora forma parte de los miembros de esa iglesia local. Ya no está, como decíamos, solamente acompañando a la iglesia. Ahora forma parte activa de la iglesia. Y esto es importantísimo, porque es lo que el Señor nos ordenó. En primer lugar, que nos amemos como Él nos ha amado. En segundo lugar, que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que hagamos memoria de Él. Y hacer memoria de Él no es otra cosa que justamente recordar su obra, recordar lo que ha hecho, recordar permanentemente con gratitud, con adoración, ¿no es cierto?, esa obra maravillosa y ese amor que ha tenido para nosotros o hacia nosotros. Esto del partimiento del pan o de la cena del Señor, como algunos lo llaman, no tiene que ver con una reunión ni con un acto solamente ritual, tiene que ver con la expresión misma de todo lo anterior, del amor que se manifiesta, de la comunión, de la obra de redención, es decir, de la gratitud, de la adoración, de todo lo que en la semana podemos reunir en cuanto a esto. Si en la semana hemos tenido que pasar momentos difíciles por amor a Cristo, llevamos eso a la cena del Señor como un acto, como un gesto de gratitud y de decir, Señor, esta semana me ha costado, pero aquí estoy. Si en la semana hemos descubierto en la lectura de la palabra de Dios una promesa que ha sido el sostén de esa semana, llevamos eso en el corazón y le decimos, Señor, aquí estoy y gracias a ti he podido encontrar este pasaje o esta promesa me ha sostenido. O si hemos pecado y hemos tenido que llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, he pecado haciendo lo que no está en tu voluntad o dejando de hacer tu voluntad, de igual manera, ¿no es cierto? Vamos a la cena, como nos dice allí la carta a los Corintios, habiéndonos analizado primero y sabiendo que ese pecado ha sido quitado o ha sido presentado delante de Dios, diciendo, Señor, he pecado. ¿No es cierto? Y por supuesto con arrepentimiento, alejarnos de ese pecado. Pero vamos y hacemos memoria de él, porque este es el mandamiento. Y la palabra nos dice justamente que esta reunión, esta convocatoria para hacer memoria del Señor,
es la suma de todo lo demás, es decir, de la comunión, del amor que nos mostramos, de la adoración de la cual Dios es digno, de nuestro servicio hacia Él, de nuestro testimonio al mundo, es la suma de todo. Y justamente todo esto se da, decíamos, no solamente el domingo, sino que es durante toda la semana. El domingo venimos y expresamos de forma concreta eh, cuando tomamos del pan, cuando tomamos de la copa, pero toda la semana hemos estado con el Señor, hemos estado en la medida de lo posible sabiendo de los hermanos o estando allí en contacto con los hermanos de alguna forma, eh, ya sea por alguna reunión o por algún llamado, por algún saludo. Sabemos cómo están los hermanos. Eh, Igualmente, si hay alguna posibilidad de servir al Señor, sea dentro del local, fuera del local, lo hacemos. Y cuando decimos fuera del local, quiere decir en el ámbito donde nos movemos, ¿no es cierto? Ya sea el estudio, sea la casa, sea la familia, eh, el ámbito donde estemos. Allí servir al Señor dando testimonio de Él. Entonces, el bautismo va a reflejar el tipo de amor que Dios nos ha tenido. Eh, Va a dar cuenta a los demás de cómo Dios nos ha amado y así le amamos a Él. Hay un pasaje allí en la primera carta de Juan, con esto ya vamos terminando. La primera carta de Juan, que nos dice de esta forma. El capítulo 4 de la primera carta de Juan, versículo 5. Notemos allí la diferencia que hace. Capítulo 4, versículo 5 de la primera carta de Juan. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, hablando de personas sin Cristo. Nosotros, una diferencia, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Luego dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Notamos allí la preeminencia, la importancia que le da Juan al amor de Dios. Luego dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Notamos allí que es clarísimo, ¿no es cierto? Amar a los hermanos y amar en general, pero acá puntualmente Juan está hablando de los hermanos. Dice, amemos, pero amemos como Dios nos ha amado. Es decir, que aún con el bautismo, con el hacer memoria del Señor los domingos, si bien esto es correcto y es bueno delante de Dios porque son mandamientos de Dios, pero no quedan en actos que luego van a pasar a nuestro recuerdo, sino que son el reflejo del amor permanente que está allí actuando en nosotros. El bautismo es una sola vez, pero el testimonio de ese bautismo, el hecho de nacer de nuevo y dar testimonio de ese nuevo nacimiento es permanente. La cena del Señor es el domingo, por la mañana en nuestro caso, ¿no es cierto? Eh, pero no es allí
donde nosotros venimos a demostrar ese amor o esa comunión solamente, sino es durante toda la semana y durante toda la oportunidad que tengamos, todas las oportunidades que tengamos para mostrar el amor de Dios a nuestros hermanos, no solamente el domingo. Más abajo dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y por último, ver cómo el Señor a nosotros nos ayuda a vivir espiritualmente, pero no porque seamos fuertes, no porque seamos ya grandes o maduros, sino porque el Espíritu Santo está morando y ayudándonos. Él, si hay madurez, Él es el que brinda madurez. Si está la posibilidad de ir creciendo, Él es el que da la posibilidad de crecer y servir en todos los aspectos. Pero esto lo vamos a ver, Dios mediante, el jueves que viene. Ojalá los chicos se conecten también. Les enviamos un saludo y bueno, vamos a dejar esto hasta aquí.